amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones que se llevó un mexicano cuando pudo participar de la apertura, fíjense, de una tienda Primark de 5 pisos en Madrid. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Io en Madrid. Un canal que ya cuenta con más de 1390 suscriptores y 15 videos grabados, como siempre, hasta la fecha de grabación de esta video reacción. Y este que aparece por aquí es el mexicano del cual está hablando hace prácticamente unos segundos, el cual tuvo la suerte y la fortuna de participar en la apertura de este Primark del cual yo le estaba hablando hace unos momentos. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, nos podremos percatar de que todos están relacionados con la experiencia que está teniendo este mexicano mientras vive en la ciudad de Madrid. Como por ejemplo, su último video, el cual fue subido hace 7 días, él nos mostraba cómo los madrileños vivían la celebración del equipo del Real Madrid con su nuevo trofeo de la Champions. Si vemos su último video, el cual fue subido hace 2 meses, es cuando ellos nos iban contando cómo fue su viaje o su proceso de mudanza desde México hacia Madrid. Y así sucesivamente en cada uno de sus videos encontraremos temas interesantes. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí, el cual fue subido hace 2 semanas. Dice, apertura del nuevo Primark de 5 plantas en Madrid. Es una tienda económica. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy soy Primark, el nuevo Primark que acaban de abrir, que tiene 5 pisos y de hecho fue una locura porque ahora mismo hay gente, hay fila para poder acceder al Primark. Hay mucha gente. Me imagino que debe haber muchísima gente porque si es una apertura, esto debe estar cargado de cosas que uno puede comprar para la casa. Y no sé si en España sucederá lo mismo que pasa aquí. Pero aquí cuando inauguran algo, esto se pone así de colas intentando acceder a estos lugares porque están cargados quizás de productos, de ropas que cuando ya tiene un tiempo no la venden. Así que quería grabar este video para mostrarles un poco de lo que se hace al momento de venir a Madrid, que es la parte de turismo shopping, no sé cómo nombrarlo, donde mucha gente aprovecha a venir a Madrid y llevarse mucha ropa. Que déjeme contarle que yo tuve una oportunidad de comprar en estas tiendas y en las que yo compré es en la que se encuentra ubicado en la Gran Vía. O sea, está la Gran Vía y tú subes, no sé de cierta manera cómo decirte si es subir o bajar. Y entonces hay una tienda de esta Primark que aquí fue donde compré los pantalones y algunas cositas que me quise extraer para acá, para mi país. Y también era de 5 niveles. Y lo curioso y que lo que me llamaba la atención es que cada nivel estaba destinado para algo diferente. Por ejemplo, el primer nivel, y creo que tenías que bajar como unos escalones, era destinado a las cosas de viaje, como maletines, maletas, mochilas, quizás algún cinto, cosas que tendría que ver con viaje. Si subíamos al primer nivel como tal, o sea, subiendo las escaleras, estaba era el nivel, creo que de los hombres, si mal no recuerdo, era algo así. Y entonces todos los productos que te vendían aquí o todas las cosas eran dedicadas para los hombres. Que si calzoncillos, que si chancletas, que si shorts, que si pantalones, que si camisas, que si pullover.
si seguíamos subiendo para el tercer nivel o el segundo, no sé cómo llamarlo ahora porque ya no me recuerdo, ya han pasado casi un año desde mi visita a España, era una planta dedicada a las mujeres. Y entonces ahí vendían lencería, chancletas, ropa de vestir, vestidos, ropa de dormir, ajustadores. Vaya, qué manera de vender cosas. Si subíamos para un tercero, creo que era el dedicado para los niños. Y así, si seguíamos subiendo, era un piso completo para cada cosa. Justamente lo que les mencionaba, la parte de tribu. Miren, una maleta como esta de la que están mostrando aquí, lo que quizás es un poquito más grande porque yo intenté comprar algunos detallitos para mi familia y para mí. Tuve que comprar una maleta quizás como esta gris, lo que la tengo guardada ahora, lo que no recuerdo, pero un poco grande. O sea, era de una gran capacidad. Que por supuesto actualmente es mi maleta del viaje, porque yo me recuerdo que yo me fui para España con una mochila como de irse de excursión, de esa grandona. Entonces ahí me llevé toda mi ropa. O sea, no me fui con maletines porque realmente no tenía. Ese maletín como ese que están presentando aquí, lo compré allá. Y entonces a mi regreso vine con esa mochila otra vez cargada con la misma ropa que me llevé, pero entonces en el maletín traía todo lo que traía, por supuesto, para Cuba, para mis familiares, para mí, etcétera, etcétera. Esa es una maleta sencilla, esa de 10 kilos que todo el mundo conoce, que está en 30 euros. Y vemos esta otra área donde tenemos, por ejemplo, maletas de 45 euros. Esta ya la había visto anteriormente en otra tienda, y que es así como que tapizada de las cosas de Madrid. Está muy bonita y es de 45 euros. Que si mal no recuerdo, creo que lo que más me costó a mí en todas las cositas que me compré allá para traer para acá fue la maleta, que sí estaba un poco cara, por lo menos para mi bolsillo. No sé para ustedes si 45 euros es algo barato. Digo, como la medida de 10 kilos. Aquí hay como un sinfín de tamaños. Y bueno, para que se den una idea para las chicas que ven el canal, por ejemplo, aquí tenemos, ahora que ya se acerca el verano, sandalias de 9 euros. Tienen muchas tallas, colores y son súper cómodas. No sé si se alcance a ver cómo lo pachos. Sí, no, sí, pero si se siente cuando tú lo estás presionando que están engomadas. Lo que son. Y por ejemplo, estas están en 11 euros. Entonces, y son de calidad, o sea, tienen aquí piedritas y bueno. Y hay mucho que ver en esa parte. Por ejemplo, aquí déjenme mostrarles parte de las sandalias. La parte, por ejemplo, de zapatos, ¿no? Que unos zapatos, por ejemplo, pesan 20 euros. Esos zapatos están un poquito caros. Pero que también le voy a comentar algo que aprendí, creo que con comentarios de personas que me han dicho cuando reaccioné al Primark que yo había tenido la posibilidad de visitar. Sí, porque a ese Primark, cuando vine de España, lo reaccioné. Y es que aquí te venden las ropas, los zapatos, o todo lo que te van a vender dependiendo de la estación. O sea que si estás en verano, o sea, es verano y quieres comprar ropa de invierno, te vas a poder encontrar muy poca, porque lo que se está vendiendo en ese momento, lo que se está moviendo es la ropa de verano. Camisetas, shorts playeros, desmangadas, shorts de telas frescas. Ahora, en invierno cambian, parece que todos esos productos que están vendiendo y lo vuelven a llenar, pero entonces ¿de qué? De cosas o ropas que tienen que ver con el invierno. Esos tenisitos que son como estilo Converse están en promoción en 6 euros. Y este otro lado, estos tenis estilo como tipo Jordan 1, no sé cómo sea. Un tenis de esto es lo que me hace falta a mí. Tipo figurita en 12
12 euros. Y bueno. Que por cierto, esta tienda Primark yo la veo muy premium delante de la que está en la Gran Vía. A lo mejor es porque está nueva la tienda, ¿ves? Y entonces la otra, como ya tiene muchos años de explotación, está como que un poquito más viejita. Tienen muchas cosas de este lado. Y, por ejemplo, sandalias como de... Mire, fíjense qué bien, estas chancletas que están mostrando aquí se están llevando, está en tendencia actualmente en mi ciudad, porque muchas personas se las están comprando. Parece que las traen desde Europa y las revenden aquí en mi país, porque estas se están usando muchísimo. A mí en lo particular no me gusta este diseño porque están como que muy grandonas. Me gustan más como que las que son como metededo, que aquí le llamamos hawaiana. Pero cualquiera que sea de metededo, a mí me gusta. De figuritas, por ejemplo esas cachoncitas, estas también están en promoción en 5 euros. Y eso mismo que les acabo de mostrar, están solo al nivel 1, que es el área de mujer de calzado y algunos que otros accesorios. Vean la parte de probadores. Realmente hay mucha gente para el área de probadores, pero bueno, vamos a la segunda planta. No, de que hay gente, porque eso se nota en el video de la bulla. Hay más bulla de lo que quizás se te puede escuchar. O sea, sí se te escucha, pero hay una bulla que se siente. Por ejemplo, este es el área de como de hogar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, estas que son como velitas en 2 euros. ¿Qué es? Sí, también son velas. Y estas están en 3.50. O, por ejemplo, de este lado tenemos hay lucecitas, así como decorativas, que son en forma de florecita, en 3.50. Por ejemplo, si quieres hacer como el picnic. Que, a ver, le voy a comentar porque aquí están poniendo el precio en euros. Si quieren saber cuánto sería es el cambio en estos momentos del euro al peso cubano, tienen que multiplicar cada euro por 300 o 310 pesos cubanos al día de hoy, porque quizás la semana que viene sea por 320 o por 350 pesos cubanos. O sea que un euro en este momento es 300 pesos cubanos. Así que usted podrá imaginar cuántos pesos cubanos me costaría comprar cualquier producto de estos que están vendiendo en esta tienda Primark. Y si te interesa saber mi salario, como para que tú calcules cuánto representaría cualquier cosa de aquí. De mi salario, yo estoy cobrando en estos momentos como profesor de idioma 4.750 pesos cubanos. Como se los habíamos mencionado en el Parque del Retiro, tienen esta opción en 10 euros. Es un picnic blanket, que no sé qué significa traducido. Y bueno, de termos vamos a ver, por ejemplo, este termo está en 8. Esta es otra de las cosas que a mí me haría mucha falta para yo ir a los gimnasios y poder llevar mi bebida o mi agua para tomar aquí en estos lugares. 8 euros, ya como mucha competencia. Por ejemplo, tenemos toallas de playa. Lo mismo que les mencionaba, que ya se acerca el verano, ya todo el mundo está preparando para el verano y están en 6 euros y hay una variedad de colores enorme. Por ejemplo, aquí hay también cestas de 7 euros. Ahí también pueden encontrar sábanas para cama, tanto sábanas, mantas o cobijas, no sé cómo lo conozca su. Por ejemplo, ese es el área de vestidos, de pijamas. Para mí como que siguen en el nivel o en el piso de las mujeres. Por ejemplo, una pijama completa está en 17 euros. Sí, siguen en el piso de las mujeres porque atrae como cómo le quedaría una mujer a una persona y por supuesto es una mujer. Y pues es de muy buena calidad. Recordemos como aún la sección como de mujeres. Por ejemplo, esta otra que es igual con la parte de arriba y el short en 15 euros.
me han hecho muy curiositas. Fíjense que ahora me estoy acordando y me estoy riendo porque yo fui a unas tiendas, bueno, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Y estuve en las partes de mujeres para traerle quizás un detallito a mis hermanas, a mi mamá, a la mujer de mi papá. Y vi un momento en la parte de los bloomers y yo me quedé loco con los bloomers que vendían aquí, señores. Y señoras también, por supuesto. Oigan, eso no eran bloomers, eso eran tiritas lo que vendían aquí porque eran finitos. Parecía, para mí eso eran hilos dentales. Y yo me quedé loco cuando vi esto. Estas bolsitas que el diseño es muy bonito. Déjenme ver, este está por ejemplo en 7 euros. Esa que es un poquito más grandecita, yo creo que para el maquillaje, así como para como que el outfit de playa. Entonces, sí, esto es como para tú poner las meriendas que te vas a llevar para un picnic o cuando te vayas para la playa. Yo tampoco me voy a esperar en comprarme. En este caso particular, por ejemplo, me sorprende que haya tanta variedad de pijamas. Hay tiendas que, por ejemplo, o sea, se centran en lo que es la parte, no sé, de lo más común, ¿no? Que es la ropa que se ve a primera instancia, pantalones, ropa tal vez interior, y bueno, ya sabes a lo que me refiero, pero por ejemplo, en un área de pijamas, ¿no? Nunca he visto una tan enorme, que es casi una tercera parte de este segundo piso. Y bueno, vamos a ver qué hay en el tercer piso. Llegando al segundo piso, encontramos todo lo que es la ropa de hombre. Este es el piso para los hombres. Aquí vamos a encontrar todo lo que es para mí. De hecho, estos como tipo shorts, que son como estilo mezclilla delgado, no sé cómo Bueno, 18 euros lo veo un poquito caro. mencionarlo, pero por ejemplo están en 18 euros. Que lo bueno de todas las ropas que te venden aquí es que vienen del mismo color, pero en diferentes tallas. Como que te gusta esta, pero está muy grande para ti o muy pequeña. Si sigues buscando en esa percha, te vas a encontrar la que es de tu medida. Si es XL, L, medium, que no es medium, sí, M, que es la talla M, o S, que es la talla pequeña. Por ejemplo, camisas de manga corta, así como para playa, 14 euros. Y por ahí un sinfín de colores. Tenemos rebajas en camisas así como de playa, de 9 euros. Este también es como otra línea de como una submarca, pero como de mejor calidad, que es Kem. Que de hecho sí, la calidad de la ropa es aún mejor. Lo he notado, y por ejemplo esta playera está en 12 euros. No sé qué tela sea. Miren, esta es la tela de lo que está compuesta esta tela, y sí se ve de muy buena calidad. Entonces, sí, Oigan, estoy viendo esta tienda y me estoy recordando de cuando yo visité la tienda de Primark, que yo me volvía loco con la cantidad de cosas, de ropas y productos que te venden, que quizás o me harían falta a mí o le harían falta a un familiar, y entonces quería comprarla, pero ustedes saben que yo no fui a este país, a España, con muchos recursos. Entonces tenía que medirme realmente qué es lo que necesitaban mis familiares y yo en sí como tal para poder comprarlo. de hombre sí que solamente hay un piso, pero bueno, creo que basta por toda la variedad que puedas tener. Por ejemplo, mira, polos de 4.50. Y aquí está, por si... Por supuesto, les vuelvo a recalcar que si quieren saber cuántos pesos cubanos sería eso, tienen que multiplicar 4.50 por 300 pesos cubanos y le va a salir cuántos pesos cubanos es lo que estaría costando eso en estos momentos aquí. Lo llegas a hablar, pero sí, son polos, shorts. Miren los shorts que yo me compré. De estos shorts cortos,
yo me compré casi de todos los colores, porque, por supuesto, ustedes saben que aquí vivimos en casi un eterno verano, y entonces no me gusta usar shorts de mezclilla, o shorpetas, o pantalón, por supuesto, en mi casa. Y entonces, como estoy en mi casa, me compré, creo que si existen 25 colores, de los 25 colores me compré un short distinto para poder andar fresco en mi casa. Son como de tela. Estos me llaman mucho la atención. Me gustan, están en $6.50. Que también esos eran los precios cuando yo los compré, creo que el año pasado. Lo que creo que era incluso hasta un poco más barato, porque yo creo que los compraba en 2 euros, 3 euros y medio, cosas así. De muchos colores, se puedes dar cuenta, hay gris, negro, verde, azul, amarillo, rosa, otro azul como un poco más claro. Aquí, por ejemplo, puedes ver las sudaderas con capucha, con cierre, capucha, agujeta y todo. Sudadera. Yo nunca he entendido el significado de la palabra sudadera. ¿Es para sudar? ¿O es porque te sirve para el invierno, para guardar tu temperatura? ¿O es que esto es ropa de gimnasio? En 11 euros. También por ejemplo, de estas sudaderas tienes de varios colores, ¿no? Tienes desde azul, color cremita, café, gris y todos los colores que puedas imaginar. Por Dios, miren la cantidad de zapatos que están vendiendo aquí, señores. Mira, por ejemplo, Zapatos para mi trabajo, para yo usar. estos están en 20 euros. Uf, 20 euros multiplicado por 300, creo que son 6.000 pesos cubanos. ¿Sí? 6.000 pesos cubanos. O sea que yo tendría que trabajar en este momento un mes completo y creo que un cuarto del otro mes para poder comprarme estos zapatos. Y eso es acumulando mi salario completo para esto, sin comprar comida, sin pagar la luz, el agua, el internet. Vaya, ¿para qué hablar de esto? Son tenis como por fuera de tela, pero lo padre es eso de que son memory foam. Que eso, te digo, yo lo he probado con las sandalias y realmente son muy cómodos. Nunca había probado como unas sandalias tan cómodas. De hecho, déjame ver si se puede grabar cómo se hunde mi dedo. Creo que no se alcanza a apreciar, pero son muy cómodos estos tenis. Por ejemplo, si tienes el plan de venir a caminar, que creo que es el plan de todos al momento de venir a Madrid, caminar y conocer, esos te vienen muy bien porque no te van a cansar. Y como te puedes dar cuenta, son muchas las opciones que hay. Por ejemplo, estos No, de que hay opciones ahí. tenis están en 18. El problema sería tener el dinero para comprarlo. Esos que son como todos más de uso rudo están en 22 euros. Y por ejemplo, estos que los pesos Oye, no sé si lo escuchan, pero de fondo hay una música de Daddy Yankee. para correr están en 12. Esos que son un poco más casuales están en 10. Y bueno, en fin, tienes miren, esas son las que yo he utilizado, que son las. A mí en lo particular, este diseño de chancleta no es que me gustan mucho. Si me buscan entre esas, si me regalan esa, realmente no me voy a quejar. Pero si me dieran a elegir entre esta y las que yo digo que son como metededo, yo elegiría la metededo. Que les comentaba que es memory foam y realmente son muy cómodas. De hecho, yo las compré en 12 euros cuando llegamos, pero bueno, valió la pena. Ahora ya han bajado, pero realmente la recomiendo mucho porque son extremadamente cómodas. No, a la verdad que todos los zapatos que él ha presentado aquí, a pesar de que siempre han dicho de que las tiendas Primark son tiendas así muy baratas, de que las ropas no tienen calidad, estos zapatos yo los veo bastante bien. Incluso la suela donde uno pone el pie están como que acolchonadas. Mira, por ejemplo, aquí en el fondo puedes ver la parte de cobro automático, donde aquí pasas, accedes a muchos productos, tú mismo los escaneas y asimismo tú mismo haces el pago por medio de tarjeta de crédito. Eso te ayuda mucho porque sí te ahorra un buen de tiempo. Por ejemplo, vamos a ver cuánto están los pantalones para que te des una idea.
De estos pantalones sí me recuerdo que compré en azul marino, aguas claras, creo que compré en negro, creo que también pantalones fueron de las cosas que más me compré aquí en esta tienda Primark, que me compré en casi todas las variantes de colores, menos en colores como el blanco, beige, cosas así no me compré, pero de todas las variantes, los colores azules me los compré, e incluso negro. Mira, por ejemplo aquí, este que es como un corte normal, stretch, en 18 euros. Y realmente la tela es gruesecita, no es tan Eso es como un mezclilla así, sencilla. o vaquero, como decimos aquí. Este por ejemplo también igual, 18 euros. Y si te puedes dar cuenta, tienes una gran variedad de colores. Por ejemplo, también estos que son joggers. Joggers están en 25. No, tan caro, 25 euros. Tienes varios colores. Shorts así como de mezclilla, 9 euros, que de hecho están rebajados. De 10 te lo rebajan a 9. Que no se engañen con esta técnica de que dicen que hay rebaja, porque eso es técnica de mercado para venderte. Te ponen un precio como que te lo tacharon para ponerte uno más barato, pero a lo mejor la estrategia era de que siempre se hubiese vendido en 9 euros. Y los pantalones, como lo conocen como chino o así como un poquito más formal, 14 euros. 14 euros y... Fíjense, no sé por qué estos pantalones me han empezado a gustar y no tengo de ninguno. Son pantalones que este estilo me gustaría mucho tenerlo para vestir quizás o salir unas noches. También tienes una gran variedad de colores. Yo siento como que son frescos. Esta es lo que les platicaba hace un momento, que es la sección de NBA, donde encuentras, por ejemplo, sandalias de los Chicago Bulls. Esta no sé si sea sí, es de los Knicks. Los Knicks de Nueva York, por ejemplo, está en 14 euros. También esta, por ejemplo, que es como muy... bueno, es de los Lakers, está en 28 euros. También la gorra de Chicago Bulls, la sudadera, están en 24. Y no se quedan tan solo con Chicago, sino... Yo no sé si ustedes se han percatado de algo, pero me ha llamado muchísimo la atención de que este ha sido el único al cual yo he podido reaccionar que está grabando dentro de una tienda y no le han dicho nada. Ningún personal se ha acercado a él para decir que no pueden grabar. También aquí hay sandalias y gorras de los Lakers. Así que, como te puedes dar cuenta, realmente hay mucha variedad de cosas que te puedes imaginar. Si es que, no sé, se te olvidó algo en tu viaje, no sé, algún pantalón, algún short, también la parte de como cablecitos y cosas para el celular. También aquí tienen una sección que la pijama o por ejemplo productos como agujetas o que, no sé, lo que te puedas imaginar, realmente aquí lo puedes encontrar. Y finalmente vamos a ver la parte de los niños. Vamos a ver qué tal está esa zona. Y bueno, llegamos a la parte de niños. Bueno, vamos a comenzar desde vamos a decir la entrada. Por ejemplo, aquí podemos ver. Esto es como una tienda que lo tiene todo en uno. O sea, porque es una sola tienda y tiene un piso o un departamento exclusivamente para todo tipo de personas. Si eres niña, hay un piso seguro que para niñas. Si eres niño, pues va a haber otro. Que me imagino que aquí en el caso de los niños estarán unidos los dos, el caso de las niñas y los niños. Hay un piso para los hombres, o sea, que todo lo que vas a encontrar aquí es para hombres. Y hay otro para mujeres. Gorritas para niños. Aquí, por ejemplo, viene como toda talla de niños para que bueno, vemos esta gorrita muy linda. Que, por cierto, esta gorrita la veo bastante barata. Sencilla, pero muy linda, en 1.30, que es como esta que está exhibida. Esta camisita de 9 euros.
por ejemplo, estas se ven muy lindas, estas blusitas en 2 euros. Y tienes muchos diseños. Son como shortcitos en 3 euros para que puedan estar más, en este caso las niñas, más cómodas ahora que viene el verano. Y mira, por ejemplo, este shortcito está. Fíjense, me he propuesto reaccionar a Primark en invierno para ver cuáles son los productos que te vende esta tienda cuando llegue esta temporada. Porque siempre lo he reaccionado en temporada de verano, entonces todo lo que venden siempre aquí tiene que ver con el verano, por supuesto. Todo va a ser desmangada, camiseta, pullovers, fresco, chorcitos playeros, muchas chancletas, pero quisiera ver ropa de invierno, a ver cuáles serían los precios que tendrían que comprar aquí. Está bien curioso. Porque son muy chiquitos. Están, por ejemplo, estos en 7 euros. Por ejemplo, blusitas de licencia, como esta de Disney, está en 4 euros. 4 euros. Por ejemplo, este de Donald, que es un shortcito, está en 3 euros. No, 4 euros. Y por ejemplo, trajecitos baño. Por ejemplo, esta gorrita también de Stitch, que está bien linda, tiene como brillitos en las orejas. Ahora, no sé si ustedes lo saben, pero yo corrí con suerte en estas tiendas, porque cuando yo compraba, al ser extranjero, no me cobraban impuestos. O bueno, sí me lo cobraban, pero me daban un papel como que yo tenía que presentar este papel en el aeropuerto y luego ahí me quitaban los taxis que ya me habían cobrado por la ropa. O sea, me devolvían una parte del dinero por estas compras que yo hice. Eso fue una de las cosas que yo me enteré en estas tiendas. O sea, yo tenía que presentar mi pasaporte, ellos lo documentaban y me daban un comprobante aparte que era el que yo tenía que pasar por el aeropuerto, que creo que se llama Free Taxis o algo así, realmente ahora no recuerdo muy bien, y entonces es que te hacían esa devolución. La naricita está en 7 euros. Por ejemplo, shortcitos con toda la tipografía de Stitch en 12. Estas chanclitas que son como un set de 2 chanclitas están en 9 euros. Y ambas están con la tipografía, detalles con brillitos y todo y en 3D de Stitch. Por ejemplo, estas que es como un solo par, están en 6, pero bueno, que tienen su quitador y todo, así como muy bonito. Y bueno, si grabo cada producto, creo que no. No, por supuesto que si tú te pones a grabar la tienda completa, no terminamos de ver este video. Sería como una película o un serial lo que estaríamos viendo. No acabaría jamás, pero bueno, para que te des una idea. ¿No? Y por supuesto que a lo mejor tú recorres ese pasillo y cuando te regresas ya se acaban esos productos y hay productos nuevos. Sí, porque eso es otra de las cosas que pasa aquí, que constantemente están actualizando todos los estantes. De lo que hay, por ejemplo, estos tenis están en 13 euros, esos de Disney están en 16. Tienes aquí zapatitos, chancletas, también como accesorios para niñas, lentes de sol para niñas, por ejemplo este en 12 euros. Por ejemplo, también que son ropa interior para las bebés en 7 euros. Concho, pero esta ropa interior para bebés está un poco carita. Estas que son como tipo carteritas están en 6 euros. Set de pijamas en 10. Y también, por ejemplo, para los bebés, que por ejemplo, este está bien bonito. No, la verdad que está bien chulo como esa pijamita para los bebés. Está en 11 euros. Y toallitas, por ejemplo, esta toallita de Mickey Mouse, que es así como muy completo, está en 13 euros. Y bueno, al fin hay una
cantidad de cosas aquí que realmente no, o sea, no acabaríamos el video. Por ejemplo, esto está muy bonito. Este vestidito está en 8 euros. Este otro vestidito está en 13, está en 10. Y bueno, en fin, hay muchas cosas. Y bueno, no quiero hacer el video tan largo. Si tienen la oportunidad, por favor, suscríbete, no te pierdas ningún video de los que vamos a estar subiendo. Así es que, sin más ni más, nos vemos para un siguiente video. Bye. A este video realmente no es que yo tenga mucho que agregarle, porque tuve la oportunidad, como he dicho en muchas ocasiones en esta reacción, de visitar un Primark de esto. Es realmente increíble cómo la entrada parece como una entrada muy corriente o muy común. Y cuando tú entras, estás entrando en un edificio de hasta 5 niveles donde hay de todo lo que tú busques. ¿Quieres viajar? Hay un departamento para viajar. ¿Quieres buscar ropa para niños? Hay ropa para niños y para niñas. Que lo que estás buscando es un calzoncillo, pues un calzoncillo vas a encontrar aquí. Incluso yo creo que había hasta un nivel en el Primark que yo visité que era para cosas como libretas, libros, hojas en blanco. Si mal no recuerdo, pero ahora mismo no estoy muy claro de eso. Ahora, lo curioso de este Primark que me llamó mucho la atención es el precio de la ropa de los niños, que está, no sé, para el tamañito que tiene la ropa, me pareció que estaban un poco elevadas, porque por ese mismo precio en las partes de las mujeres y de los hombres compras ropa mucho más grande. Pero bueno, esta parte no la entiendo muy bien. No sé, díganme ustedes en los comentarios si les pareció lo mismo. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna video de reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y, por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. ¡Chao!